Hola, ¿cómo están? Bueno, debido a que no se grabó la clase, estoy haciendo este video para que puedan tener el material. Lo que trabajamos en la clase fue movimiento acelerado, ¿sí? O sea, movimiento con aceleración constante. Nosotros veníamos trabajando lo que es MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, que tiene velocidad constante y que no tiene aceleración, o sea, que la aceleración es cero, que también, digamos, sería una constante, pero bueno, es cero. En cambio, el movimiento acelerado tiene aceleración, o sea, va cambiando la velocidad en función del tiempo. Todos los tipos de movimiento que ustedes conocen, caída libre, lo que es tiro vertical, lo que es un tiro oblicuo, son movimientos acelerados, ¿sí? Son todos tipos de movimiento con aceleración constante, ¿sí? Porque la aceleración no cambia, sino que lo que cambia es la velocidad en función del tiempo. Bueno, habíamos llegado a la conclusión de que las funciones que íbamos a utilizar, o sea, las funciones que describen el movimiento eran dos. Una que me iba a decir las diferentes posiciones que iba a tener una partícula en función del tiempo, y la otra iba a ser la velocidad final o cómo iba cambiando la velocidad, mejor dicho, en los diferentes tiempos, ¿sí? O sea, cómo va cambiando la posición, todas las posiciones, y cómo van cambiando la velocidad. Si quieren saber de dónde vienen estas funciones, o sea, el desarrollo matemático, esto habíamos dicho que está en la guía explicado, fundamentado, y que, bueno, en todo caso íbamos a hacer un video aparte para dar esta explicación matemática de por qué llegamos a estas funciones. Bien, pero van a ver que estas funciones que describen el movimiento son dos y nada más que dos, ¿sí? Tanto para el movimiento uniforme como para el acelerado, ¿sí? Van a ver que vamos a usar las dos. Entonces, las funciones. Primero, funciones. Es posición en función del tiempo, ¿sí? Habíamos dicho que era posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración, todos vectores, ¿no? Por tiempo al cuadrado. ¿Por qué les pongo las flechitas? Porque son vectores, ¿sí? Y de cada una de estas funciones vamos a ver que van a estar las funciones de las componentes de cada una, ¿sí? Entonces, esta es la función que describe las diferentes posiciones en función del tiempo, ¿sí? Y después vamos a tener la velocidad en función del tiempo, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Y esta, lo que me va a decir, son todas las, a ver, sería velocidad, vamos a poner así, cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Y esto sería cómo cambia o cambian las posiciones, o la posición, sí, por eso es esta, en función del tiempo. Por eso son funciones, justamente, ¿sí? Bien, entonces, como habíamos dicho que tanto la posición como la velocidad eran vectores, ¿sí? Sabemos que los vectores tienen sus componentes en X y sus componentes en Y. Por lo tanto, esta función aplica también para cada una de las componentes. Entonces, tenemos Rx en función del tiempo, que va a ser posición inicial en X. Fíjense que ya ahora no les puse la flecha de vector porque ya estamos hablando de las componentes. Más velocidad inicial en X por tiempo, más un medio por la aceleración en X por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces acá tenemos la componente en X y acá voy a escribir la función de la componente Y. RI en función del tiempo es igual a posición inicial en Y más
velocidad inicial en i por tiempo más 1/2 de aceleración en i por tiempo cuadrado, ¿sí? Fíjense que cuando, por ejemplo, acá, posición final en x, o por posición en x en función del tiempo es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Si acá no hay, o sea, si el movimiento es constante con aceleración 0, fíjense que acá si pongo un 0 se cancelaría todo este término y me quedaría la función que veníamos trabajando del MRU, posición inicial más velocidad inicial por tiempo, ¿sí? O sea que siempre vamos a usar estas funciones para MRV y para MRU, para las dos, ¿sí? Como lo conocen ustedes. Bien, ahora vamos a escribir las funciones de la velocidad en la componente X. A ver, velocidad inicial en X es igual a la aceleración en X por el tiempo, ¿sí? Y después tenemos la otra función. ¿Sí? Esto sería así, Rx y Ri, todas en función del tiempo, ¿no? Las funciones. Esto sería B en X y B en Y en función del tiempo también. ¿Sí? Las funciones, por supuesto. Velocidad en Y en función del tiempo es igual a velocidad inicial en Y más aceleración en Y por tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, estas son las funciones que vamos a usar. Fíjense que en realidad son dos nada más. La de posición en función del tiempo y la de velocidad en función del tiempo. Lo único que yo después las repito para cada una de sus componentes. Todo va a depender de si estoy trabajando en una dimensión, en dos dimensiones, ¿sí? En una dimensión podría ser, por ejemplo, una caída libre que trabajamos únicamente en la componente Y, ¿sí? O podría ser, no sé, un auto que circula por la calle, etcétera. Bueno, por donde se mueve, cuando yo aplico el sistema de coordenadas, se mueve en la componente X, ¿no? Eso también dependiendo de cómo aplique el sistema de coordenadas, pero bueno, más o menos lo manejamos de esa forma, ¿sí? Bien, entonces, aquí ya tendríamos las funciones, ¿sí? Me corro por si le quieren sacar una foto, así las copian, las tienen que tener, porque con esto vamos a trabajar y van a usar siempre las mismas. Bien, vamos a pasar ahora al ejemplo, ¿sí? A este ejemplo, a ver, esperen que voy a buscar acá. Voy a borrar. Bien, el ejemplo ahí está. Que habíamos trabajado en la clase, ¿sí? Era el ejercicio, creo que es el 4.3, porque yo tengo la guía en papel, pero bueno, es el que dice lo siguiente, se los voy a leer. Dice: ¿cuánto tiempo tardará un vehículo en recorrer 100 metros si empieza en reposo y acelera a 10 metros por segundo al cuadrado? ¿No? ¿Cuál será su velocidad cuando haya recorrido los 100 metros? O sea, tenemos que averiguar cuál es la velocidad, ¿sí? Y para saber la velocidad tenemos que saber qué tiempo tardó. Bueno, a ver, el ejercicio este es muy, muy sencillo, ¿sí? Pero bueno, yo siempre lo elijo porque me parece, les decía que me parece importante para poder introducir o empezar a trabajar con herramientas metodológicas que, bueno, ya las tienen más o menos, pero sí empezar a marcar parámetros iniciales y utilizar de forma correcta las funciones que describen el movimiento, o sea, estas funciones que ustedes ya tienen que tener copiadas en sus carpetas. Bien, entonces tenemos un vehículo, ustedes imaginen que esto es un autito, ¿sí? Que va a recorrer, o sea, parte de reposo, vamos a poner el sistema de coordenadas acá. Sistema de coordenadas, X e Y.
Recuerden que siempre hacia donde van las flechas, en mi sistema de coordenadas es hacia donde es el X positivo o el Y positivo, ¿sí? Acá tengo 100 metros. Bien, entonces, velocidad inicial. Primero, lo que yo les había preguntado era en qué componente estamos trabajando. Como estamos trabajando en una dimensión, ¿en qué componente vamos a trabajar? En este caso, en la componente X, ¿sí? Todo el movimiento sucede en la componente X. Fíjense, hacia el lado de los positivos. Bien, tengo velocidad inicial en X, 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que parte de reposo. Cuando un auto o cuando cualquier vehículo parte de reposo, si no me dice la posición inicial es 0. Pero cuando hay un dato que está detrás de ese parte de reposo, que es que su velocidad es 0, ¿sí? Porque está en reposo, velocidad 0 y comenzó, a cambiar su velocidad 10 metros por segundo cada segundo que pasa, que es porque dice que la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que cambia su velocidad 10 metros por segundo cada segundo que pasa, ¿sí? Aceleración, cambio en la velocidad, siempre. Bien, entonces tenemos posición inicial en X, 0 también, estos metros por segundo y estos metros. Pero bueno, vamos a escribir primero las herramientas metodológicas, ¿sí? El objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es el auto y lo modelizo como partícula. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Marco de referencia, voy a tomar una piedra en el suelo donde comienza el movimiento, ¿sí? Recuerden que el marco de referencia tenía que ser algo real, concreto, con respecto a lo que se mueve mi objeto de estudio. Donde comienza el movimiento. Bien. Y el sistema de coordenadas, que era nuestra herramienta matemática, lo ubico al comienzo del movimiento, ¿sí? Como lo indica el dibujo. Entonces, movimiento, como indica el dibujo, X positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. ¿Está bien? Listo. Ahí ya tenemos las herramientas metodológicas. ¿Qué es lo que tengo que estudiar? El movimiento del auto. Eso es importante que no lo anoté. Entonces voy a estudiar el movimiento del auto. Siempre estudiamos el movimiento de algo, ¿sí? Siempre. Bien, ¿cómo seguimos? Indicando cuáles son los parámetros iniciales, ¿sí? ¿Y a qué llamamos parámetros iniciales? Todos aquellos valores iniciales, como lo dice el nombre, ¿no? Posición inicial, velocidad inicial y aceleración con la que se va a mover mi objeto de estudio. Entonces, parámetros iniciales, tengo posición inicial en función del tiempo, velocidad inicial en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Fíjense que lo escribí de forma vectorial. Esto significa que van a tener que escribir las dos componentes. Posición inicial en X, 0. Y en Y también. ¿Sí? Esperen. Vamos a hacerlo así, para que se den una idea. Posición inicial siempre voy a escribir Rx y Ri inicial, ¿sí? Que es en metros. Entonces esto me va a quedar
posición inicial en función del tiempo me va a quedar 0 en X, 0 en Y. En este caso es 0, ¿no? Después, velocidad, voy a hacer velocidad inicial en X y voy a escribir velocidad inicial en Y, en metros por segundo. Entonces me va a quedar velocidad inicial en función del tiempo, como vector lo voy a escribir 0 en X y 0 en Y, metros por segundo. ¿Sí? Ustedes si quieren después directamente escriben, a ver, esperen que no sé si da ahí la luz y no se ve muy bien. Esperen un minuto. No, porque si apago se me va. Bueno, a ver, vamos a correrlo ahí un poco que se corra. Bien. Ustedes si quieren después directamente van a escribir directamente con los datos. Yo les pongo que cómo van a reemplazar, ¿sí? ¿Ok? Acá sería entonces aceleración en X y aceleración en Y, ¿sí? Que es la aceleración es en metros por segundo al cuadrado, y me va a quedar que la aceleración en función del tiempo es igual a, que es un dato que no lo pusimos acá. La aceleración dice, si buscan el ejercicio, que se mueve con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? En X, no en vector, porque se mueve en la componente en X. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Voy a escribir 10 de X y 0 de Y metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Siempre escribo en componentes, ¿ok? Siempre. Bueno, una vez que tengo los parámetros iniciales, lo que tengo que hacer es reemplazar estos parámetros iniciales en las funciones que describen el movimiento. En este caso, como el movimiento es en una dimensión y solo voy a trabajar con una componente, puedo aclarar que las funciones que voy a usar, si esto lo aclaran